Zoroastro, dorada estrella o esplendor del sol. Zoroastro o Zaratustra es el nombre histórico del iniciado persa, fundador del mazdeísmo o zoroastrismo, cuya raíz lingüística deviene de mago. Platón fue el primero en mostrar el profeta a Occidente. Zoroastro supo materializar en sí mismo la partícula crística mediante el proceso iniciático. Además, con su filosofía, sentó las bases morales de la dualidad entre el bien y el mal, para el devenir de las religiones de Oriente y de Occidente. El viajero Gobineau dijo: «La naturaleza ha dispuesto el Asia central como un graderío inmenso, en cuya cúspide parece haber tenido a gala colocar la antigua cima de nuestra raza». Asia, Irán o Afganistán fue la cuna de Zoroastro, hace más de 5000 años. Fue una antigua religión milenaria con principios como la ecuanimidad, la veracidad, el orden, la inmortalidad, la entereza o el pensamiento, sentimiento y acción correcta. Se especula que el nombre de Zaratustra es un título dado a varios maestros. No es extraño que este nombre conlleve algún grado esotérico iniciático asequible de alcanzar por sus aspirantes, igual que Osiris o el Cristo. Esta afiliación religiosa del antiguo Irán llegó a ser culto estatal y una de las primeras religiones monoteístas que abarcó un gran territorio. Semitas, asirios y turanios adoraban al sol y al fuego. Los semitas eran pueblos de Arabia, Mesopotamia y Medio Oriente. Los asirios ocupaban el suroeste asiático o la antigua Mesopotamia. Los turanios de Mongolia eran pueblos que ocuparon el Asia central. El nombre de mazdeísmo procede del nombre de Asura Mazda, su deidad suprema, o Ormuzd, el señor sabio. Zoroastro experimentó en sí mismo la lucha eterna entre las fuerzas del bien y del mal, el conocimiento contra la ignorancia y la vida después de la muerte. Propugnó por las oraciones frecuentes para vivir con rectitud, vigilando que la conciencia se fusionara con Auda Mazda o el ser y no se degenerara. Para su auxilio contó con 6 virtudes: la verdad, la justicia, el orden, la docilidad, la vitalidad y la inmortalidad. Los eternos principios del bien y del mal se personificaban en Ormuzd, el dios creador bondadoso, y en su hermano gemelo, Ahriman, príncipe de las potencias tenebrosas. Se dice también que Zoroastro fue descendiente de un linaje de reyes destronados, que su anhelo era volver a instaurar su perdida dinastía. Sin embargo, los profetas anunciaron para él una realeza dinástica más espiritual que física. Entonces bebió del agua del conocimiento trascendental que sólo la iniciación puede escanciar. A los 15 años se retiró en soledad y meditación antes de iniciar la vida de predicación. Expuso la responsabilidad individual o el libre albedrío de cada hombre y cada mujer para elegir entre el bien y el mal. Inició un movimiento reformista luchando contra el politeísmo degenerado indoario que había invadido y confundido conceptos y dioses para restablecer la pureza de la doctrina y del culto. Su revolución religiosa fue una necesidad ética. Llegó a tener gran influencia en los reyes persas, haciendo que se convirtieran al monoteísmo. Fue instruido por el anacoreta Bahumano, poseedor de la ciencia atlante solar, quien le dio el nombre oculto de Zaratustra, que significa dorada estrella o esplendor del sol. El maestro le predijo que llegaría a ser apóstol de Auda Mazda. El que recibe la alta iniciación
tan solo termina su aprendizaje en cuanto al periodo terrestre se refiere, y como es natural, cosecha sus frutos milenarios en forma de poderes y extracto divino. Este es el alma de diamante del íntimo. La iniciación es para los pocos. Ahura Mazda, el ser, habita en el reino de la justicia, al cual solo acceden los aspirantes a la liberación que anhelen la luz, el bien y la rectitud, conquistando así la felicidad y la vida eterna. Zoroastro redactó los cantos del libro sagrado del mazdeísmo, el Avesta. Libro antiquísimo, compuesto de textos sacros y 4 cánticos llamados gatas. Para Zaratustra, el Farojar fue el principal símbolo de la religión, que simboliza al alma antes de su nacimiento y después de su muerte, con sus múltiples posibilidades de trascendencia material. El Farojar es el grabado más distinguido del mazdeísmo. Es un disco con alas que representa al sol, y en el centro está un hombre con un aro en la mano, cuyo símbolo, como el Abraxas, indica el absoluto o la totalidad. El fuego es un símbolo vital, pues el dios del bien era adorado mediante el fuego sagrado venerado en los templos, como elixir que se exprimía sacrificialmente y se bebía durante los autos sacramentales para obtener la inspiración, la salud y el poder divino. Los creyentes del zoroastrismo practicaban el sacramento del matrimonio en presencia del fuego como símbolo de regeneración. Creían en la resurrección y en la existencia del paraíso, purgatorio e infierno. La belleza de la princesa Arduizur, cautiva en las manos siniestras del rey Zoar, fue la misma imagen de su propia alma, que debía rescatar mediante la iniciación, bajo el amparo de su dorada estrella o esplendor del sol interno. La luz edénica inunda los espacios interplanetarios con un color rosado encendido, lleno de átomos transformativos de altísimo voltaje, y cuando nos conectamos con la esposa sacerdotisa, atraemos hacia nuestra atmósfera individual esa poderosa luz edénica, que entonces nos sumerge dentro de su océano inefable llamado Edén. Mediante la revelación iniciática, el dios Ormuzd le mostró los misterios de la creación, indicándole la necesidad de luchar contra Ahriman el maligno, para trascender la materia y ascender, como águila, hasta el absoluto. El libro sagrado del Zen Avesta es una recopilación de 21 libros con estas enseñanzas, en un discurso de las revelaciones entre el Supremo y el iniciado, que permaneció 15 años como anacoreta, superándose a sí mismo. El dios Ormuzd, bueno y pacífico, le exigía valor para afrontar el deber. Tanto en lo externo como en lo interno, Ahriman el maléfico reniega del cielo, profana altares, propaga el caos, los odios y los vicios. Pero Zaratustra, el gran iniciado, asumió el deber Parlok y blanqueó a Azur, su Lucifer interior, rescatándolo del abismo. El Zen Avesta, o la palabra de vida, promulga la purificación del espíritu mediante la oración y el culto al fuego solar, o el trabajo de la tierra filosofal, mediante el cultivo de los árboles sagrados o valores del ser, y la lucha contra los turanios o agregados psicológicos. El Avesta litúrgico se acomoda en 3 grandes recopilaciones: el yasna o sacrificio con los textos ceremoniales básicos, el yorda o pequeño Avesta para las ceremonias o dioses menores, y el videbath
o ley para mantener alejados a los daevas o genios malignos incitadores de la corrupción, además de un conjunto de reglas para lograr la pureza. Si así se procede, se alcanzará el reinado espiritual, expresado por el león y un toro que soportan el sitial, y un águila y un querubín que sostienen las columnas de la sabiduría y del amor. Con tal filosofía, Zoroastro logró salvar de la tiranía a su pueblo e instaurar el culto solar, alcanzando una gran expansión. Este ser, de dorada estrella o esplendor del sol, comprendió que la luz edénica es el gran agente universal de la vida que manipulan los dioses para elaborar sus creaciones planetarias. Brilla entonces la justicia de Ormuzd y te aguarda el ángel de la victoria en la resurrección. Arrebatada de su cuerpo ascendió su alma para encontrarse con Arduizur, su alma divina, que le decía como otra Beatriz: fui sombra que te visitaba, tus plegarias y súplicas y lágrimas me elevaron poco a poco del reino de Ahriman. Sobre el incienso de tu amor he ascendido y me he aproximado al esplendor de Ormuzd. Por fin, vamos a beber de la copa de la vida inmortal, en la fuente de luz. Fue Zaratustra, un águila humana que contempló de frente al sol. Dice el venerable maestro Samael Aun Weor: con cada una de las iniciaciones de misterios mayores, adquirimos la sabiduría correspondiente a cada uno de los grandes periodos cósmicos del futuro. Este mismo proceso de perfeccionamiento lo sigue la humanidad común y corriente, a través de las eternidades, del dolor y de las amarguras.